El enfrentamiento entre David y Goliat. ¿Te imaginas enfrentarte a un gigante cubierto de armadura de pies a cabeza? ¿Y si te dijera que en la Biblia hubo no uno, sino dos gigantes tan temibles que hacían temblar a ejércitos enteros? Prepárate para un viaje épico a través de las páginas sagradas, donde descubriremos cómo Dios utilizó a personas aparentemente insignificantes para derrotar lo que parecía invencible. Nuestra aventura comienza en el desierto, donde los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, enfrentaron a su primer gigante, Ag, el rey de Basán. Imagina la escena, un pueblo que pasó generaciones en cautiverio, ahora ante un rey cuya cama medía más de 4 metros de largo. La Biblia nos proporciona detalles fascinantes sobre Ag en Deuteronomio 3 y 11, pues solamente Ag, rey de Basán, había quedado de los refaítas. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. 9 codos es su longitud y 4 codos su anchura, según el codo de un hombre. Este versículo no solo nos da una idea del tamaño impresionante de Ag, sino también de su fama, al punto que su cama fue preservada como una reliquia. Ag no solo era enorme en estatura, sino también en poder. Gobernaba sobre 60 ciudades fortificadas, cada una protegida por altos muros, puertas y cerrojos. Deuteronomio 3, 5. Imaginen el terror que debieron haber sentido los israelitas al encontrarse ante tal adversario. Pero aquí surge la primera lección poderosa. El tamaño de nuestro desafío no importa cuando Dios está de nuestro lado. En Números 9 y 34, el Señor dijo a Moisés: «No le temas, porque en tu mano he entregado a él, a todo su pueblo y su tierra». Esta promesa debió sonar casi increíble para los israelitas, pero Dios estaba a punto de demostrar que su palabra siempre se cumple. Antes de la batalla contra Ag, los israelitas ya habían enfrentado y derrotado a Sehón, rey de los amorreos, con una promesa similar de Dios. Esta experiencia anterior debería haber fortalecido su fe, pero enfrentar a un gigante como Ag seguía siendo una prueba formidable. La repetición de la promesa de Dios en este momento crítico nos recuerda que Él es paciente con nuestras dudas y miedos, siempre dispuesto a reafirmar su poder y presencia. La batalla que siguió fue espectacular. A pesar de toda la fuerza y las defensas de Ag, los israelitas, liderados por Moisés y fortalecidos por la promesa de Dios, lograron una victoria aplastante. Deuteronomio 3, 3-7 nos da una descripción vívida del resultado. Así el Señor nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Ag, rey de Basán, y a todo su pueblo. Lo atacamos hasta no dejarle sobreviviente. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades. No hubo ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Ag en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con altos muros, puertas y cerrojos, además de muchas ciudades sin muros. Las destruimos completamente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, destruyendo completamente todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. Pero todo el ganado y el botín de las ciudades tomamos para nosotros como presa. Esta descripción detallada no solo sirve como un registro histórico, sino como un testimonio de la completa victoria que Dios concedió a su pueblo. Esta victoria tuvo un impacto profundo en la fe y el coraje de los israelitas. Un pueblo que hace poco temía regresar a Egipto ante las dificultades, ahora había derrotado a uno de los reyes más temidos de la región. La conquista de Basán se convirtió en un hito en la historia de Israel, frecuentemente recordado en los Salmos y otros pasajes como un ejemplo del poder liberador de Dios. Pero la historia no termina aquí. Siglos después, los israelitas se enfrentarían a otro gigante, quizás aún más intimidante que Ag, Goliat, el campeón de los filisteos. En la época del rey Saúl, el escenario de esta nueva batalla no podría ser más diferente. En lugar del desierto y las ciudades fortificadas de Basán, ahora tenemos el valle de Elá, una área fértil en la región montañosa de Judá. Goliat era un espectáculo impresionante. La Biblia nos da una descripción detallada en 1 Samuel 17, 4-7. Entonces salió del campamento de los filisteos un hombre guerrero llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, vestía una coraza de escamas que pesaba 5000 ciclos de bronce.
En las piernas llevaba grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Su escudero iba delante de él. Estas medidas equivalen a aproximadamente 2,9 metros de altura, y su armadura pesaba alrededor de 57 kilogramos, más que muchas personas adultas. Goliat no era solo un gigante, era una fortaleza ambulante. Por 40 días, Goliat desafió a los ejércitos de Israel, burlándose de ellos y de su Dios. 1 Samuel 17, 8-10 registra sus palabras. ¿Por qué habéis salido a formar línea de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que baje a mí. Si él puede luchar conmigo y matarme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy desafío a las tropas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos juntos. Imagina el efecto devastador que esto tuvo en la moral de las tropas israelitas. En este escenario de desesperación, entra en escena un héroe improbable. David, un joven pastor. No estaba en el campo de batalla, sino en casa cuidando las ovejas de su padre. Fue solo cuando su padre lo envió a llevar suministros a sus hermanos en el ejército que David se encontró con la situación. Su reacción al desafío de Goliat es reveladora. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17 verse 26. La perspectiva de David era radicalmente diferente a la de los soldados. Donde ellos veían a un gigante invencible, David veía solo a un filisteo incircunciso que osaba desafiar al Dios viviente. La oferta de David para luchar contra Goliat fue inicialmente recibida con escepticismo e incluso desprecio. Su propio hermano Eliab lo acusó de arrogancia e irresponsabilidad. 1 Samuel 5:28. El rey Saúl, cuando finalmente accedió a dejar que David luchara, intentó vestirlo con su propia armadura, un gesto bien intencionado pero que demostraba una falta de comprensión de la verdadera fuente de fuerza de David. La negativa de David a usar la armadura no fue solo una cuestión de comodidad física, sino una declaración de fe. Su confianza no estaba en la protección humana, sino en la protección divina. El enfrentamiento entre David y Goliat es uno de los momentos más dramáticos e inspiradores de la historia bíblica. Las palabras de David al acercarse a Goliat resuenan a través de los siglos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17, 45-46. La caída de Goliat con una única piedra certera no fue solo un golpe de suerte, sino una manifestación tangible del poder de Dios actuando a través de un siervo fiel. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo personal, sino un giro decisivo en la historia de Israel, marcando el inicio del ascenso de David como líder y futuro rey, y sirviendo como un poderoso testimonio del poder de Dios para realizar lo imposible a través de aquellos que confían en él. Estas dos historias, separadas por siglos, comparten temas profundos que resuenan hasta hoy. Nos muestran que los gigantes en nuestras vidas, ya sean desafíos, miedos o adversarios, pueden parecer insuperables a primera vista. Pero cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, descubrimos que ningún obstáculo es demasiado grande. La victoria de Israel sobre Ag y la de David sobre Goliat no fueron el resultado de superioridad militar o estrategia brillante, sino de una confianza inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios. Hazme un cierre de la historia dejando un mensaje de aprendizaje. Estas historias nos enseñan valiosas lecciones sobre el poder de la fe y la confianza en Dios. Ag y Goliat representaban desafíos aparentemente insuperables, pero fueron derrotados por aquellos que pusieron su confianza en el Señor. La victoria sobre Ag nos recuerda que, sin importar la magnitud de nuestros problemas, con Dios de nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo. La derrota de Goliat por David demuestra que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de actuar a pesar de él, confiando plenamente en Dios. La clave para enfrentar y superar nuestros propios gigantes
sean cuales sean, radica en nuestra fe. No se trata de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino de la disposición para confiar y obedecer a Dios. Cuando nos encontramos con desafíos en nuestra vida, recordemos que, como en el pasado, Dios sigue estando con nosotros, listo para darnos la victoria cuando actuamos con fe. Así como los israelitas aprendieron a confiar en Dios y David demostró que la fe puede mover montañas, nosotros también podemos enfrentar nuestras batallas con la certeza de que, con Dios a nuestro lado, no hay gigante que no podamos derrotar. Que estas historias nos inspiren a vivir con valor y fe, sabiendo que el poder de Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Estas historias nos enseñan valiosas lecciones sobre el poder de la fe y la confianza en Dios. Ag y Goliat representaban desafíos aparentemente insuperables, pero fueron derrotados por aquellos que pusieron su confianza en el Señor. La victoria sobre Ag nos recuerda que, sin importar la magnitud de nuestros problemas, con Dios de nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo. La derrota de Goliat por David demuestra que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de actuar a pesar de él, confiando plenamente en Dios. La clave para enfrentar y superar nuestros propios gigantes, sean cuales sean, radica en nuestra fe. No se trata de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino de la disposición para confiar y obedecer a Dios. Cuando nos encontramos con desafíos en nuestra vida, recordemos que, como en el pasado, Dios sigue estando con nosotros, listo para darnos la victoria cuando actuamos con fe. Así como los israelitas aprendieron a confiar en Dios y David demostró que la fe puede mover montañas, nosotros también podemos enfrentar nuestras batallas con la certeza de que, con Dios a nuestro lado, no hay gigante que no podamos derrotar. Que estas historias nos inspiren a vivir con valor y fe, sabiendo que el poder de Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar.